No hace mucho que esto pasó. Les estoy hablando de los inicios de esta contingencia. En cuanto se suspendieron clases, mis papás me mandaron con mi abuelita aquí al estado de Morelos, más precisamente en Tilzapotla. En ese momento mucho más tranquila en la cuestión de la pandemia. Es una comunidad muy relajada en medio de los montes de la zona. Como venimos al menos 2 veces al año desde que yo recuerdo, tengo amigos aquí en el lugar. Y uno de ellos, primo, me acompañó a Tehuixtla, aquí muy cerca, donde también tengo familia. Anduvimos por allá un rato, pero en cuanto comenzó a caer la tarde, les dije que tenía que regresar para que no se preocupara la abuela, a la que no le gusta que andemos en los caminos ya de noche. Contrario al carácter fiestero de primo que lo caracteriza, me hizo caso y dijo que sí, que ya era hora de irnos poniendo en marcha para regresar. No pude evitarle preguntar por qué. ¿Por qué esta vez me había hecho caso, ya que veníamos hacia Tilsa? No sé, se está poniendo loco aquí. Ya no me gusta andar mucho de noche afuera, me respondió. Supuse que se trataba de cuestiones de inseguridad, de la que ya sufrimos en cualquier rincón del país, incluso en los pueblitos y comunidades más alejadas, así que dejé el tema por la paz. Entramos al pueblo y primo se fue volando hacia su casa, casi sin despedirse. Y yo me seguí derecho hasta el fondo, ya casi al lado del monte, donde está la casita de la abuela. Cuando llegué me encontré afuera a los 2 niños de la casa de al lado, subidos en la barda, mirándose al cerro. ¿Y ahora qué traen? ¿Por qué tan alborotados?, les pregunté. Andan sueltas las brujas, me dijo uno de ellos. Ya están grandes para creer en eso, ¿no? Me dijeron una grosería, que me callara y que mirara hacia allá, hacia el monte, con atención. Chamacos groseros, pensé, pero sí miré hacia donde señalaban. Y allá, a lo lejos, en medio de los árboles y el ramerío, creí ver también una especie de bolita de fuego que se paseaba muy abajo, casi como si estuviera caminando. No les dije nada, solo me metí. Solo una vez de niño había visto una de esas bolas de lumbre, y aunque no me daba miedo, sí me causaba mucha ansiedad el no saber de qué diablo se trataba. Saludé a la abuela que me esperaba con la cena lista, y me burlé con ella de los niños vecinos y de sus brujas. Sin embargo, cuando se lo dije, la abuela me sirvió la cena sin decirme nada, y luego noté cómo fue a asegurar las puertas. En ese momento de verdad no quise tomarle importancia, como nos pasa a tantos en ese instante de negación. Cenamos normal. Mi abuela solo se queda despierta después de las 9 cuando vamos de visita, así que a esa hora, pasadas de las 10, ya se sentía bastante cansada. Se fue a dormir, y yo me fui al cuartito de mi papá, donde me estoy quedando todavía. Apenas a las 11:30, cuando me comenzaba a quedar dormido, escuché como alguien pasó corriendo por la ventana de al lado de mi cuarto, como si se hubiera brincado de la calle y hubiera corrido por ahí hacia el monte. Primero pensé que estaba soñando y que a lo mejor me había confundido, así que me volví a acostar. Y apenas iba entrecerrando los ojos de nuevo, perdiéndome en un sueño de unos segundos, cuando alguien más pasó al lado de la ventana. Y esta vez alcancé a abrir los ojos para darme cuenta de que lo que estaba escuchando era verdad, que no era parte del sueño. Apenas me levantaba para ir a ver a mi abuela cuando sentí como si la casa vibrara, toda, la podía ver vibrar, y un zumbido horrible me hizo taparme los oídos, mientras vi como varias figuras pasaban corriendo por enfrente de la ventana. Veía las siluetas bien definidas por el contraluz que se hacía con la lámpara que tenía el vecino apuntándose a nosotros, pero el dolor casi me dobló, se los juro, y lo único que pude hacer fue medio levantarme para ir a ayudar a mi abuela, que seguramente, pensé yo, estaría muy asustada. Pero cuando pude llegar a su cuarto, el zumbido ya se había ido,
La casa ya se veía normal. Abrí la puerta y mi abuela dormía profundamente. «Abuelita, ¿está bien?», le pregunté despertándola. «Sí, mijo, estaba bien dormida. ¿Qué pasó?». «Nada, abue, perdón. Siga dormida». Le cerré la puerta y caminé un poquito al fondo de ese pasillito, donde una ventana daba hacia el cerro. Ahí pude ver que había una extraña luz en el cielo. Una bola como de fuego, pero que encandilaba un poco e iluminaba hacia abajo exactamente, tanto que, cuando miré hacia el monte, pude ver figuras corriendo entre los árboles, subiendo como si quisieran acercarse hacia aquella luz, ponerse justo debajo de ella. No las puedo describir. Se veían solo como siluetas, y como soy daltónico tampoco podría decirles si tenían alguna coloración particular. Solo aseguré bien la ventana y me regresé a dormir. Y aquí sigo todavía, por unos meses más, e intento ni mirar para el monte. Y es que sé que hay algo peor que las brujas allá afuera. La experiencia que voy a compartir con ustedes ocurrió cuando era niño, a principios de los 90, y aunque le hemos dado muchas interpretaciones desde que ocurrió, tanto yo como mis hermanos, no fue sino hasta que muchos años después, cuando lo compartí con una amiga, que contemplé otra posibilidad, una que podría ser incluso más aterradora. Por mucho tiempo pensábamos que habíamos tenido una horrible experiencia con duendes, pero puede haber sido algo más, algo que es más aterrador. Permítanme compartirles mi historia. Somos 4 hermanos, y esto nos ocurrió a todos, aunque con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de que todos lo experimentamos de una forma diferente. Mis papás en ese entonces se dedicaban al comercio informal, y cada cierto tiempo se iban hasta la frontera para traer mercancía que cruzaban en pacas. Años después empezamos a ayudar nosotros, pero por aquel entonces, cuando el mayor de mis hermanos tenía 14, mis papás pensaban que no era momento de que ayudáramos con el negocio familiar y mejor nos dejaban en la casa. Yo soy el segundo más chico, y cuando esto pasó tenía 9 años, mi hermano menor 5 y el otro tenía 11. Aquella vez, mis padres salieron al viaje a las 7 de la noche, pero nos dejaron lista la cena, y hasta una película también para ver en la videocasetera que acababan de llevarnos apenas unas semanas antes. Mis hermanos y yo cenamos y nos pusimos a ver la película más o menos a las 9, quizás un poco antes, y a los pocos minutos mi hermano menor ya se había quedado dormido. Nosotros continuamos viéndola. Era una comedia, nada que nos pudiera poner ansiosos. Nadie era fanático del terror ni nada por el estilo. En aquel entonces la colonia era nueva, estaba semivacía. Hoy, claro, ya no. Hoy se llenó de casas alrededor de la de mis padres, pero en aquel momento ni las calles se habían definido bien. Había espacios como de una cuadra de distancia entre algunas de las viviendas que se habían ido asentando desde hacía apenas unos años atrás en aquel lugar. Y aquí es donde comienzan las cosas extrañas. Cuando a la mitad de la película escuchamos una especie de explosión, algo fuerte que cimbró el piso. Nos volteamos a ver, pero lo ignoramos. Y una media hora después, cuando estaba por terminar la película, lo que escuchamos fue la puerta de la casa abrirse y luego unos pasos que se acercaban. Volteamos asustados para darnos cuenta de que se trataba de mi hermano menor entrando, a quien nunca siquiera habíamos visto levantarse del sillón detrás de nosotros. ¿Dónde estabas?, le preguntó mi hermano mayor muy enojado. Afuera, jugando, le contestó. Lo empezamos a regañar entre todos por salirse solo, pero dijo que estaba jugando con un amigo. No tienes amigos aquí, nomás en la escuela, y a esta hora ya no dejan salir a nadie, no seas mentiroso, le dije.
Sí, tengo un amigo afuera y me dijo que viniera por ustedes para que salieran también a jugar. El miedo que sentí en ese momento me sigue provocando un escalofrío hoy en día, sobre todo por todo lo que estaba a punto de ocurrir. Nos asomamos por la ventana, apenas abriendo la cortina allá afuera, detrás de las rejas, apenas iluminado por una lámpara que había colocado mi papá en la puerta. Estaba una figura, pequeñita. Parecía un niño con cabeza grande y muy, muy flaco. Parecía tener un pantaloncillo corto nada más, y se asomaba pero permanecía quieto, mirando hacia nuestra ventana, hacia nosotros. ¿Y ese quién es?, preguntó mi hermano. ¿De dónde salió? El niño allá afuera, o esa figura del tamaño de un niño, señaló entonces hacia arriba, hacia el cielo, como respondiendo a mi hermano, aunque era imposible que lo hubiera podido escuchar. Recuerdo que mis hermanos gritaron. Probablemente yo también grité, y corrimos a meternos al cuarto de mis padres, pero escuchábamos que alguien andaba afuera, y mi hermano mayor se decidió a salir. «Cierren todo. Quédense en la puerta, atórenla cuando salga», nos dijo, y entonces salió corriendo, y nosotros pensamos que iba a buscar al niño, pero luego supimos que se fue corriendo a la casa de unos vecinos muy amigos de mis papás, sus padrinos, que vivían como a 10 minutos. Pero nosotros no sabíamos, y temíamos por él, y puedo jurar que al menos yo lo escuché llorar allá afuera en el patio, y salí y mi hermano también. Solo se quedó el menor como pasmadito allá adentro. Nos asomamos por la ventana intentando buscar a mi hermano. Mi mamá había dejado algunas sábanas tendidas, pero para cuando nos asomamos al patio ya no estaban. La tele se prendió sola, en estática, donde la habíamos dejado, y volteamos a verla por un momento, pero cuando regresamos la mirada allá afuera, vimos 3 siluetas paradas frente a nosotros, como fantasmas, cubiertos por las sábanas que mi mamá había dejado. Gritamos, y esas cosas comenzaron a correr por todo el patio, apenas iluminados, pero se movían muy rápido y no parecía que tuvieran piernas. Parecían flotar como fantasmas de verdad, o como los que vemos en las películas. Llegó mi hermano momentos después y sus padrinos, y nos quitaron de la ventana. Salieron a ver qué es lo que había en el patio que nos había asustado tanto, pero ya no encontraron nada. Las sábanas tiradas, nada más, que la señora se llevó para tirar en la basura, sin decirnos por qué. Se les metieron los duendes a la casa, nos decían, y eso también le dijeron a mis papás. Esa fue la última vez que nos quedamos solos. Ya estábamos grandes cuando se iban también mis 2 hermanos mayores con mis papás a las pacas, pero siempre venía la vecina a quedarse con nosotros cuando esto pasaba, incluso cuando yo ya tenía 17 años. Los duendes. Los duendes. Esa fue la idea que tuvimos por mucho tiempo, hasta que lo platiqué décadas después, con una de mis amigas más cercanas. Cuando le platiqué este episodio, se dedicó después a enseñarme historias y noticias de la gente de esta zona, muy conocida por la supuesta actividad de objetos voladores no identificados y por el magnetismo de la región. Es raro, ¿no? Tener recuerdos aterradores, traumáticos, y de repente toparte con nueva información que los vuelve aún peores.